El Día de la Madre. Mi hija le regaló a su suegra un anillo de 20.000 euros y un crucero por el Mediterráneo. A mí una flor de plástico de 5 euros y una nota fría. Al día siguiente me llamó 28 veces. Por favor, mamá, no vendas la empresa. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me lees, así sé hasta dónde llega esta historia. Tengo 67 años y pensaba que ya había vivido todos los golpes posibles que te puede dar la vida. Estaba equivocada. Aquel Día de la Madre comenzó como cualquier otro domingo. Me desperté sola en una casa que antes rebosaba vida. Preparé café para una sola persona e intenté no pensar en el vacío que lo inundaba todo desde que Harold falleció hace ya 3 años. El silencio que antes me reconfortaba se había transformado en un espejo cruel que me devolvía todas las conversaciones que jamás volverían. Oilia me había llamado la noche anterior. Su voz sonaba distante, casi mecánica. «Mamá, mañana comemos en casa de la madre de David. Deberías venir. A la 1 en punto. Ni un nos haría ilusión ni un por favor, ven con nosotros. Solo una orden disfrazada de invitación». A la 1 estuve en la puerta de casa de Patricia. La calle ya estaba repleta de coches de alta gama. Desde el jardín trasero se oían risas que no me incluían. Patricia siempre había sido mi polo opuesto, impecable, encantadora, con ese aire de superioridad suave que humilla sin decir palabra. Su casa parecía sacada de una revista de diseño mármol reluciente, flores recién cortadas, olor a perfume caro. Crucé la verja con un nudo en el estómago y los vi a todos reunidos alrededor de una mesa perfectamente decorada. Oilia estaba sentada junto a Patricia, inclinadas la una hacia la otra, susurrando, entre risas, algo que evidentemente no me concernía. David, mi yerno, jugaba a ser el hijo ejemplar que Patricia había moldeado a su imagen. Colin, dijo Patricia con una sonrisa perfectamente ensayada. «Me alegra que hayas podido venir». Oilia levantó apenas la vista. «Hola, mamá. Puedes sentarte ahí», señaló una silla solitaria al final de la mesa lejos de las conversaciones reales. Me senté sin decir palabra. Observaba cómo todos hablaban de temas que me resultaban ajenos. Estaba la hermana de David con sus niños, los amigos del club de bridge de Patricia, incluso los vecinos de la urbanización. Todos tenían algo que decir, un sitio donde encajar. Menos yo. Entonces llegó el momento de los regalos. «Ah, Patricia, tenemos algo muy especial preparado para ti», anunció Oilia, al levantarse de golpe con una emoción en la mirada que no le había visto desde que era niña. David apareció a su lado con una pequeña caja de terciopelo y un sobre blanco con letras doradas. Patricia se quedó sin palabras al abrir la caja dentro. Brillaba un anillo de diamantes tan deslumbrante que parecía atrapar la luz del salón entero. «Olivia, cariño, esto es una locura», balbuceó. «No es demasiado para la mujer que educó al hombre más extraordinario del mundo». Oilia rompió a llorar abrazando a Patricia con una devoción casi teatral. «Y aún hay más», añadió David. El sobre contenía 2 billetes de crucero 2 semanas por el Mediterráneo, en camarote de lujo. Patricia no pudo contener las lágrimas. Todos se levantaron para aplaudir, y Oilia sonreía como si hubiese entregado un trofeo. Sentí un nudo helado en el estómago. Aquello costaba al menos $20.000. Quizá más. Y ahora... «Para la abuela Colin», anunció David, aunque su voz ya no tenía el mismo brillo. Oilia se acercó a mí con una bolsita de regalo de papel arrugado. Dentro encontré una flor artificial de esas que venden por €1 o en las tiendas de chinos, y una tarjeta genérica que parecía rescatada a última hora de un estante polvoriento. La abrí. El mensaje impreso decía simplemente:
Feliz Día de la Madre. Debajo, con la caligrafía apresurada de Oilia, se leía: «Gracias por todo, mamá. Gracias por todo». Como si fuese un ticket de caja o una firma en un formulario de banco. La sala entera se quedó muda. Notaba cómo todas las miradas se posaban sobre mí, como esperando una escena o una lágrima, o quizá una sonrisa falsa. Patricia se aclaró la garganta visiblemente incómoda. Incluso David, por un segundo, pareció encogerse en su silla. «Es precioso», alcancé a decir con una voz que apenas se escuchaba por encima del susurro. «Gracias, cielo». Pero Oilia ya se había girado de nuevo hacia Patricia riendo, mientras describía con entusiasmo los puertos italianos donde harían escala. La conversación fluyó ignorándome por completo, como si yo fuese un mueble más del comedor. Permanecí allí una hora más, observando cómo mi hija volcaba su amor, su orgullo y sus cuidados sobre una mujer a la que apenas conocía desde hacía 12 años. Mientras tanto, yo, su madre, la que estuvo en cada fiebre, en cada caída, en cada noche sin dormir, me quedaba con una flor de plástico y la sensación helada de que ya no contaba. Cuando por fin dije que me marchaba, Oilia ni siquiera alzó la mirada. «Gracias por venir, mamá. Conduce con cuidado». El trayecto de vuelta fue como atravesar una niebla espesa. Iba al volante, pero era como si estuviera flotando fuera de mí. No dejaba de pensar en aquel anillo en los billetes del crucero, en la expresión de felicidad genuina que iluminó su rostro al entregármelos. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿En qué momento dejó de verme como algo más que una sombra funcional en su vida? Aparqué en la entrada de casa y me quedé ahí sentada con el motor apagado, mirando fijamente aquella flor de plástico en el salpicadero. 43 años siendo su madre. Y esto era todo lo que valía. Un último detalle, escogido como si fuese una ocurrencia de último minuto, en una estantería de rebajas. Esa noche no concilié el sueño. Repasé la escena una y otra vez, como una película rota. ¿En qué punto me equivoqué? Había levantado una empresa desde cero, había dado empleo a decenas de familias, había sido una columna en mi comunidad. Y aún así, había fracasado estrepitosamente en lo único que de verdad importaba: ser merecedora del afecto de mi hija. Me levanté sin pensarlo y caminé hasta mi despacho, ese rincón donde guardaba el esqueleto documental de toda una vida de esfuerzo. Balances, impuestos, contratos. Cada hoja una prueba de todo lo que había construido. Y por primera vez me pregunté con una mezcla de rabia y tristeza: ¿para qué una noche sin dormir se convirtió en una semana de insomnio abrasador? No podía quitarme de la cabeza aquella flor ridícula, ni la mirada de ternura sincera que Oilia reservaba solo para Patricia. Me dolía como si alguien me estuviese arañando desde dentro. Comprendí que necesitaba respuestas, pero no las que se obtienen gritando o montando una escena, no. Yo quería la verdad cruda, la que se esconde en cifras, documentos y papeles olvidados. Así que pasé el sábado entero escarbando entre carpetas polvorientas que no había tocado en años. Harold solía burlarse de mí por guardar hasta el último recibo. «Eres una archivadora compulsiva», decía. «Algún día necesitaremos pruebas», le respondía. Jamás imaginé que esas pruebas serían de mi propia entrega como madre. La primera carpeta estaba etiquetada Universidad Oilia. Dentro había comprobantes de matrícula, recibos del alojamiento y manutención, facturas de libros, una laptop, hasta multas de tráfico del campus. $47,000. Sin contar el coche que le compré en su tercer año cuando el anterior se le averió. Y aquello era solo la superficie. Abrí la carpeta rotulada Boda O y D. $58,000. Todo lo pagué yo: el lugar, las flores, el catering, su vestido, el fotógrafo. Quería que su día fuera impecable.
la contribución de los padres de David. Una caja de vino barato. Luego vinieron los documentos de la casa. Cuando se casaron querían vivir en Riverside, uno de los barrios más caros. Sus sueldos juntos no llegaban ni por asomo, así que firmé como avalista. Cuando el negocio de David se desplomó 2 años después, asumí en silencio 6 meses de hipoteca. Jamás se lo dije. Nunca supieron que aquella estabilidad también la sostuve yo. Después encontré los pagos de los coches. 3 vehículos a lo largo de los años. Cada uno una promesa de solo hasta que nos recuperemos. Cada uno un sacrificio más que nunca se reconoció. De algún modo aquellos préstamos jamás regresaron. Y lo curioso es que nunca los reclamé. Fui asumiéndolos en silencio, diluyéndolos entre mis gastos mensuales como quien disimula una herida bajo la ropa. Pero lo que realmente me desangró fue el fondo de emergencia. En 2019 el negocio de jardinería de David estuvo a punto de desplomarse. Había tomado decisiones nefastas confiado en gente que solo sabía exprimir. Estaban a punto de perderlo todo. Oilia me llamó entre sollozos suplicando ayuda. Ese mismo día transferí $85,000. Sin contrato, sin condiciones. Solo una madre intentando sostener a un hijo antes de que se hundiera. Medio año después compraron un barco. Me quedé mirando la pantalla de la calculadora recostada en mi silla paralizada. En 15 años había entregado o gastado casi $400,000 en Oilia y David, matrícula universitaria, boda, hipoteca, vehículos, rescates empresariales y decenas de gastos minúsculos que hacía años dejé de anotar. $400,000. Más de lo que mucha gente ve en toda su vida. Y ayer lo único que recibí fue una flor de plástico. Pero no era el dinero lo que me quebraba por dentro. Afortunadamente había hecho inversiones acertadas. Había levantado una consultora sólida. Podía permitirme ser generosa. Lo insoportable fue asumir que con el tiempo, esa generosidad se había vuelto invisible para Oilia. Automática. Exigible. Saqué el móvil y repasé nuestras conversaciones del último año. Sus mensajes eran escuetos, prácticos, casi fríos. Puedes recoger la ropa de la tintorería. David necesita tu camioneta. Los niños necesitan material escolar. Pedían, siempre pedían. Nunca ofrecían. Ni una sola vez un simple «¿Cómo estás, mamá?» o un «Te echo de menos». Pero Patricia sí recibía cruceros y anillos de diamantes. De pronto abrí el portátil y revisé la hipoteca de la casa de Oilia. Por supuesto, aún estaba a mi nombre. Los pagos se hacían automáticamente desde mi cuenta de empresa, programados desde hacía años para no ocupar espacio en mi mente. Desde esa cuenta, accedí a los extractos mensuales y empecé a examinarlos línea por línea. El negocio de jardinería de David era el encargado del mantenimiento de 3 de mis propiedades comerciales. Le pagaba un 30% por encima del precio de mercado. Nunca lo mencioné, por supuesto, y Oilia recibía solo $200 al mes por hacer la contabilidad de algunos de mis clientes menores. Apenas 6 horas de trabajo. No eran simplemente mi hija y su marido. Eran mis cargas. Adultos en la treintena que habían construido su rutina diaria alrededor de mi generosidad financiera. Y de alguna manera retorcida yo había acabado siendo la villana en su relato. La madre lejana, la que no sabía conectar, la que parecía no entender sus vidas. Me habían pintado como una figura fría ajena cuyo único rol era sostenerles económicamente. Cerré el portátil y recorrí con la mirada mi despacho. Las paredes estaban forradas de fotografías mías en conferencias empresariales, galardones de la Cámara de Comercio, artículos de prensa sobre mis logros. Pero no había ni una sola imagen reciente con Oilia.
Ella había dejado de querer fotografiarse conmigo hacía ya mucho tiempo. El reloj de mesa marcaba las 16:30. Llevaba 8 horas sumergida en papeles y de pronto la realidad me golpeó con una claridad cruel. Había pasado media vida intentando comprar el cariño de mi hija y lo único que conseguí fue enseñarle que yo era una cuenta bancaria, no una madre. El móvil vibró. Era un mensaje de Ailia. «Mamá, la furgoneta de David se ha estropeado. ¿Nos prestas la tuya unos días?» Me quedé mirando el texto en silencio. Tardé en contestar. «Lo pensaré». Fue la primera vez en años que no accedí al instante. Aquella noche tomé una decisión que marcaría un antes y un después. Llamé a mi abogada. El lunes por la mañana me encontraba sentada frente a Margaret Chen, mi abogada de confianza desde hacía más de 12 años. Su oficina daba al centro de la ciudad, y desde su ventanal se veía claramente mi edificio símbolo tangible de todo lo que había levantado con esfuerzo durante décadas. «Colin, tienes mala cara», dijo Margaret acomodándose tras su escritorio, con una taza de té en la mano. «¿Qué te ronda la cabeza?» Había repetido esta conversación mentalmente todo el fin de semana, pero una vez allí, las palabras se me atragantaban. «Quiero discutir la posibilidad de vender mi empresa». Margaret levantó las cejas visiblemente sorprendida. «Hartwell Consulting. Pero si le has dedicado 30 años, es tu obra maestra». Y precisamente por eso respondí con un hilo de voz. «Necesito saber qué implicaciones tendría para mi familia si la vendo». Vi cómo el rostro de Margaret se transformaba entendiendo que no se trataba de una consulta trivial. Agarró su bloc de notas y adoptó la expresión seria que solía preceder a decisiones importantes. «Háblame con claridad», dijo, lista para escuchar. Durante la siguiente hora le conté todo lo que había descubierto, los pagos que asumía, sin cuestionar los contratos de alquiler firmados a mi nombre, la telaraña de dependencia que sin querer había tejido en torno a ellos. Me di cuenta mientras hablaba de lo poco que les había enseñado a sobrevivir por sí mismos. Margaret fue tomando apuntes lanzando alguna que otra pregunta puntual, pero su rostro seguía imperturbable, cuidadosamente contenido. «Entonces, si vendieras la empresa», dijo al fin David, «perdería sus contratos clave. Oilia se quedaría sin sus ingresos como contable y ambos tendrían que apañarse solos con la hipoteca». «Exactamente». Margaret se acomodó en su silla cruzando los brazos con gesto pensativo. «Colin, ¿puedo saber qué te ha llevado a este punto? La última vez que hablamos mencionaste ampliar el negocio. Incluso contemplabas ofrecerle a Oilia un puesto de socia». Le hablé del Día de la Madre, de la flor de plástico, del anillo de diamantes comprado con prisas, de los años en los que me han tratado como un cajero automático con patas. Margaret no me interrumpió ni una sola vez, aunque en ciertos pasajes noté cómo apretaba la mandíbula. «¿Comprendo?», dijo al terminar mi relato con voz serena. «¿Ibas a vender para descubrir si tu hija te quiere a ti o a tu cartera? Ahora mismo no sé si le importo yo o mi cuenta corriente», respondí sin rodeos. Margaret asintió lentamente. «Podríamos hacerlo paso a paso. Reorganizar los contratos, retirar el apoyo financiero de forma progresiva». No le corté. «Si lo hago será de una sola vez». Limpio, sin medias tintas. Ella frunció el ceño. Los cambios bruscos provocan reacciones bruscas. Un proceso gradual les daría tiempo para adaptarse, para reaccionar con menos resistencia. «Precisamente por eso no será gradual», repliqué. «No quiero darles margen. Quiero ver cómo actúan cuando ya no hay nada que esperar». Pasamos otra hora afinando detalles. Margaret conocía a los intermediarios y consultores con experiencia
en operaciones silenciosas de este tipo. Calculó entre 3 y 6 meses para completar el proceso, dependiendo del ritmo que impusiera. Necesito absoluta discreción. Advertí. Nadie puede saberlo hasta que todo esté firmado. Por supuesto, aseguró. Pero, Colin, una vez vendas no hay marcha atrás. ¿Estás preparada para ver la verdadera cara de tu hija? Pensé en esa flor de plástico, en su forma barata y vacía, estratégicamente colocada en mi encimera como símbolo de cariño reciclado. Estoy deseando verla, contesté. Esa misma tarde empecé a mover hilos. Primero llamé a la empresa de jardinería de David. Les dije que estaba evaluando otras opciones para mis propiedades. Estoy revisando presupuestos, expliqué fingiendo amabilidad. Necesito algo más ajustado. La alarma en su voz fue instantánea. Señora Hartwell, podemos llegar a un acuerdo. Podemos renegociar las tarifas. No son las tarifas, David. Es una cuestión de valorar el mercado. Después contacté con los clientes más pequeños que habían sido derivados a Oilia para servicios contables. Les comuniqué con total profesionalidad que iba a modificar mis acuerdos y que tendrían que buscar nuevas asesorías en un plazo de 60 días. Frío elegante, sin dar pie a explicaciones emocionales. Esa misma noche, Oilia llamó. Su voz tenía un matiz nervioso forzadamente tranquilo. «Mamá, la señora Patterson me ha dicho que ya no le recomiendas mis servicios. He hecho algo mal. En absoluto, cariño. Solo estoy reorganizando mi estructura empresarial. Simplificando. Pero necesito esos clientes. Son mi fuente de ingresos. Estoy segura de que encontrarás nuevas oportunidades», dije con calma, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Tienes talento. Ya te las arreglarás». Hubo una pausa larga. Muy larga. «Mamá, ¿estás bien últimamente? Estás rara». «Estoy perfectamente, Oilia. Solo estoy ocupada. Negocios, ya sabes». Después de colgar me quedé en la cocina observando en silencio aquella flor de plástico que descansaba sobre la encimera. Por primera vez en mucho tiempo, algo se removió dentro de mí. No era alegría ni rabia. Era una certeza serena. Poder. Pero no el poder de firmar cheques o apagar fuegos ajenos, sino el que brota cuando tomas las riendas de tu vida sin pedir permiso. En las semanas siguientes adopté una rutina casi quirúrgica, reuniones discretas con compradores, revisión meticulosa de balances y un proceso cuidadoso para desenmarañar cada vínculo entre mi empresa y el tren de vida de mi hija. Margaret gestionó la parte legal con diligencia, pero me aseguré de estar presente en cada decisión, en cada cláusula. No por desconfianza, sino porque esta vez todo tenía que pasar por mí. Lo más complicado fue el silencio. Nunca se me había dado bien ocultarle nada a Oilia, incluso cuando la verdad dolía más de lo que curaba. Pero esto era distinto. Esta vez no se trataba de protegerla, sino de protegerme a mí. 3 semanas después de empezar, recibí una llamada de David. La señora del corazón. Me ha llegado un rumor. Alguien de la Cámara de Comercio dijo que podrías estar pensando en vender. ¿Es cierto? El corazón se me aceleró, pero mi voz no titubeó ni un instante. Ya sabes cómo es la gente. David les encanta hablar sin saber. Pero si decides vender, nos lo contarías, ¿verdad? Afectaría nuestros acuerdos. Si en algún momento tomo una decisión relevante, serás el primero en enterarte. Esa noche Oilia llamó a mi puerta. Venía hecha un desastre, ojeras profundas, el pelo recogido con prisas
y aquella sudadera vieja de su época de estudiante. «Mamá, tenemos que hablar», dijo empujando la puerta sin esperar respuesta. «Los contratos de David, mis clientes de asesoría, y ahora esto de la venta. ¿Qué está pasando?» Me senté frente a ella, las manos entrelazadas sobre las rodillas, tranquila como una piedra en medio del río. Estoy revisando mis prioridades. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo 67 años y me he cansado de ser el sostén invisible de todos. Oilia se sonrojó incómoda. «Esto es por el Día de la Madre. ¿Por el regalo? Si no te gustó, lo siento de verdad, pero últimamente vamos muy justos de dinero». Estuve a punto de reír. ¿Justos? Viviendo en una casa que yo había comprado, conduciendo coches que yo había financiado y trabajando en puestos que yo les había conseguido. Justos, pero solo de memoria y gratitud. Pero no le grité. Ni siquiera levanté la voz. Solo la miré fijamente y le solté. «No se trata de un mal día, Oilia. Se trata de comprender qué es lo que realmente vale la pena en esta vida». No añadió nada. 20 minutos después, se marchó visiblemente desconcertada y contrariada. La vi alejarse al volante del coche que yo había financiado rumbo a una casa cuya hipoteca pagaba yo. Pero no por mucho más tiempo. La llamada llegó un martes por la mañana, justo mientras revisaba el borrador final del contrato de compraventa. Margaret había hallado al comprador ideal, una consultora de mayor tamaño con planes de expansión en la región. La oferta era más que atractiva, superando con creces mis expectativas. Estaba a punto de firmar los primeros documentos cuando sonó el móvil. La pantalla mostraba el número fijo de mi casa, lo cual me sorprendió. Yo estaba reunida con Margaret en su despacho. «Sí, hola, la señora Hartwell. Le habla James Morrison de Morrison & Associates. Intento ponerme en contacto con usted respecto a la adquisición de Hartwell Consulting». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Perdone, ¿quién dice ser James Morrison? Mi bufete está gestionando la auditoría de la operación. Puede que me haya equivocado al marcar. Pretendía llamar a su oficina». «Pues ha llamado a mi número personal. Oh, lo lamento». Alguien respondió y aseguró ser su asistente. Me autorizaron a hablar sobre los pormenores del acuerdo. Cerré los ojos. Solo una persona tenía copia de la llave de mi casa. Solo una persona respondería a mi teléfono con semejante arrogancia, como si fuese dueña de algo que no le pertenecía. «Gracias por su llamada, señor Morrison. A partir de ahora dirija toda comunicación a través de mi abogada, Margaret Chen». Y colgué sin añadir más. Marqué mi número fijo sin perder un segundo. 4 tonos después contestó ella. «Casa de mamá. Habla Oilia. ¿Qué haces en mi casa?» Se hizo el silencio. Luego su voz cambió, ensayando una inocencia que no sentía. «Mamá, creía que estarías reunida. Solo vine a regarte las plantas. No tengo plantas que necesiten riego». Otro silencio. Más largo, más tenso. «Bueno, vale. En realidad estaba buscando unos papeles. David comentó que quizás tuvieras por ahí algún documento viejo de impuestos que nos puede venir bien. Y decidiste contestar mi teléfono fijo porque no paraba de sonar. Pensé que podía ser algo importante, pero ya no le creía. Y podía oírlo en su voz, también la forma en que las mentiras empezaban a deshacerse como un castillo de naipes que cae con solo rozarlo. Oilia vuelve a casa. Tenemos que hablar». El trayecto desde la oficina de Margaret hasta mi casa no duró más de 15 minutos, pero cada semáforo me pareció una tortura. Iba repasando esa maldita llamada una y otra vez. ¿Cómo se había atrevido? ¿De verdad se hizo pasar por mi asistente para sonsacar información confidencial? Aquello no era solo descaro, era una traición con todas las letras. Cuando llegué, su coche seguía aparcado en la entrada.
La encontré en mi despacho instalada como si fuera suyo, rodeada de documentos que no le pertenecían. Alzó la vista al verme. En su rostro se mezclaban la culpabilidad y la arrogancia. ¿Has encontrado lo que venías a robar? Solté. Ella no se inmutó. Solo señaló los papeles. Mamá, ¿esto es cierto? Estás vendiendo la empresa. Me acerqué sin decir palabra y comencé a recoger los documentos, contratos, balances, acuerdos de confidencialidad. Todo material reservado lejos de su alcance. Son asuntos que no te incumben, dije fría como el mármol. ¿Que no me incumben? Claro que me incumben. El negocio de David depende de esos contratos. Yo vivo de tus recomendaciones. No puedes tomar una decisión así sin contar con nosotros. Dejé de recoger los papeles. Me detuve a mirarla de verdad. 35 años. Sentada en mi silla, en mi despacho, cuestionando cómo manejo lo que es mío. ¿Cuándo permití yo que esto llegara tan lejos? Musité. Hoy día puedo vender mi empresa sin consultar a nadie, porque es mía. Y nosotros. Y la familia. La familia, repetí despacio como saboreando lo absurdo de la palabra en su boca. ¿Desde cuándo te importa la familia, Oilia? Se le encendieron las mejillas. Siempre me ha importado. Eres mi madre. ¿Mi hija o mi cajero automático? Y entonces, el silencio. Ese silencio incómodo que deja en evidencia lo que no se quiere admitir. Afuera ladraba el perro del vecino. Dentro todo lo que habíamos sido se tambaleaba. Si todo esto es por el Día de la Madre, ya te pedí perdón. Podemos celebrarlo el próximo año como Dios manda. El próximo año, repetí casi en un susurro. Como todos los años. Siempre posponiendo lo que realmente importa. Siempre el año que viene para algo tan básico como tratarme con respeto. Me senté frente a ella por primera vez, sin rabia, solo con una tristeza lúcida. ¿Tienes idea de cuánto dinero os he dado a ti y a tu hermano durante todos estos años? Ella se removió incómoda. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta. 400.000 euros, dije sin temblar. Y eso sin contar la hipoteca de tu casa, los negocios que monté para David, ni las referencias que te siguen dando de comer. Se quedó sin palabras. La golpeé con algo que no esperaba cifras. No te lo digo para echarte nada en cara, sino para que entiendas una cosa. He estado financiando vuestra vida adulta entera, y en algún punto dejaste de verme como madre. Para empezar a verme como una inversión. Eso no es cierto, mamá. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿O cómo me sentía tras la muerte de tu padre? ¿O si me pesaba vivir sola en esta casa enorme y cada vez más vacía? Su expresión se desmoronó por fin. Mamá, cuando Patricia recibió un anillo de 20.000 euros y un crucero, y tú me diste una flor de plástico, no fue por el regalo. Fue por lo que significaba, por el afecto, por el cuidado que no tuviste. Te tomaste días enteros para elegir el regalo de Patricia. El mío, en cambio, lo resolviste en 5 minutos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, pero ya era tarde. No podía detenerme. Llevaba años tragándome aquellas palabras. La tratas como a una reina, porque no espera nada de ti. Te esfuerzas por conquistarla, pero de mí solo se exige que dé, que aguante, que sostenga tu vida sin rechistar. Te quiero, mamá, susurró. ¿Me quieres o te gusta lo que puedo darte? No tuvo respuesta. Las dos sabíamos la verdad. Entonces sonó mi móvil rompiendo la tensión como un hachazo. David. Su nombre iluminó la pantalla. No lo cojas, dijo Oilia con rapidez en un tono más de orden que de ruego. Pero respondí. Hola, David. Señora Hartwell. Oilia me ha hablado de la venta del negocio.
Tenemos que hablarlo en familia. Esa decisión nos afecta a todos. Pues no, David. Me afecta a mí. La venta es asunto mío. Lo que os afecta es que se acabó la dependencia. Vuestro sustento ha sido mi carga demasiados años. Ahora toca que cada uno lleve su parte. Colgué. Y cuando volví la vista hacia Oilia, me observaba como si no me reconociera. Mamá, ¿no vas en serio? Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Fue entonces cuando le cambió la cara. El miedo entró como una corriente fría por la habitación. A la mañana siguiente el móvil empezó a sonar. A las 6:47. Su nombre otra vez. Dejé que se activara el buzón de voz. Sonó otra vez. Y otra. Y otra. Cuando terminé el café ya iba por la 12ª llamada. A la 13ª contesté. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Hablamos ayer, Oilia. Creo que fui meridianamente clara. No puedes destrozarnos la vida por un regalo de mierda del Día de la Madre. Dejé la taza. Sentí cómo se me encendía esa rabia que llevaba años dormida. Esto no va de un regalo y tú lo sabes de sobra. Entonces, ¿qué se supone que quieres de mí? Quiero que dejes de verme como tu cajera automática. Que me mires y veas a una mujer, no a una cuenta corriente. Pero yo sí te veo. Eres mi madre. Ah, sí. ¿Y cuándo fue la última vez que me trataste como tal? Silencio. Un silencio que lo decía todo. Mamá, si vendes el negocio lo perderemos todo. La casa. Los contratos de David. Mis clientes. Entonces empezaréis de cero. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitáis. Colgó. Y 20 minutos después, volvió a sonar. Una vez. Y otra. Y otra. Perdí la cuenta en la 15ª. Cada buzón de voz era más desesperado que el anterior, súplicas, chantajes emocionales, amenazas veladas. El guión de siempre. Pero esta vez no habría marcha atrás. Había repasado una y otra vez todas las estrategias que había perfeccionado con los años. Mamá, por favor, contesta. Podemos arreglar esto, decía una voz en el buzón de voz. Mamá, David está con dolores en el pecho de tanto estrés. ¿De verdad quieres que acabe en el hospital? Mamá, lo de la flor fue un error. Te lo compensaré. Pero por favor no vendas la empresa. Mamá, todo el mundo pensará que estás siendo rencorosa, que te mueve la venganza. ¿Es esa la imagen que quieres dejar? A mediodía ya llevaba 28 llamadas perdidas. Las había contado. Cada tono era un nuevo grito de auxilio disfrazado. Por fin estaban entendiendo lo que durante años intenté explicarles con silencios, con miradas con paciencia. Que su estabilidad no era mérito propio, sino un préstamo constante de mi generosidad. Y que ya estaba harta de que me utilizaran como si fuera un recurso inagotable. A las 14:30 sonó el timbre. Me acerqué con calma y miré por la mirilla. Allí estaba Oilia temblando en el porche, los ojos hinchados enrojecidos. A su espalda, David apretaba la mandíbula con rabia apenas contenida. Abrí la puerta, sí, pero no los invité a entrar. Mamá, por favor, soltó Oilia sin respirar. Tenemos que hablar como personas civilizadas. Lo intentaste ayer, le recordé sin alzar la voz. Pero no viniste a quietos a hablar. Viniste a hurgar en mis papeles, a hacerte pasar por mi asistente, para acceder a información que no te corresponde. David avanzó con esa arrogancia que siempre disfrazaba de formalidad. Señora Hartwell, con todo el respeto, esto no es solo cosa suya. Hay una familia de por medio. Tenemos mucho en juego. Yo también tengo una familia, respondí más firme esta vez. Y por primera vez en años he decidido pensar en lo mejor para mí. Y lo mejor es que aprendáis a caminar sin pisarme. El rostro de Oilia se descompuso. Te lo suplico, mamá.
No hagas esto. Ahora suplicas. ¿Dónde estabas cuando pasaba días enteros sola sin una llamada? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin que fuese Navidad o Pascua? ¿Cuándo me preguntaste de verdad cómo estaba? ¿O me dijiste que me querías sin un interés detrás? Abrió la boca para contestar. Pero no salió nada. La cerró. Y el silencio confirmó lo que todos sabíamos. Ya me lo imaginaba, dije despacio. Solo apareces cuando necesitas algo. Solo me buscas cuando quieres algo. Solo recuerdas que existo cuando estás a punto de perder algo que no te ganaste. La rabia de David, hasta entonces contenida, estalló como un portazo. Esto es absurdo. Nos estás castigando por triunfar, por tener una vida propia. Lo miré a los ojos con una calma que desarmaba más que cualquier grito. No, David. Os estoy liberando. Ya es hora de que viváis esa vida propia sin depender de la mía. Éxito. Me reí aunque no tenía ni pizca de gracia. David, tienes 37 años y jamás has pagado una sola cuota de esa hipoteca que tanto presumes. Y Oilia solo aporta lo que consigue del trabajo que le conseguí yo misma. ¿A eso le llamáis éxito? Lo llamamos familia, murmuró Oilia con la voz hecha trizas. Las familias, añadió, se apoyan mutuamente. La ayuda es recíproca. ¿Y tú, Oilia?, dije mirándola fijamente. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué has traído a esta familia, aparte de exigencias y resentimiento disfrazado? La pregunta quedó suspendida en el aire como una losa que nadie se atrevía a mover. Ella miró a David con desconcierto, y luego a mí como si esperase que alguna de las dos le lanzara una tabla de salvación. «Te di nietos», soltó por fin débil. «No, cariño. No lo hiciste. Te largaste a vivir a 3 estados de distancia y apareces 2 veces al año. Hace 8 meses que no veo ni a Tommy ni a Sarah». El color desapareció de su cara. Incluso David bajó la mirada. «¿Sabes lo que es una familia?», continué sin dejar que el dolor me cerrase la boca. «La familia de Patricia la llama cada semana. Van a verla sin que ella tenga que suplicar. Se acuerdan de su cumpleaños sin que nadie se lo recuerde. Le regalan cosas que significan algo porque se fijan en sus gustos. Por eso recibió el anillo durante el crucero. Por eso la tratan como a alguien que importa». Oilia lloraba. Pero yo no podía detenerme. Lo que se desbordaba no eran palabras, eran años de decepciones acumuladas. Durante 3 décadas levanté un negocio con mis manos solo para ofreceros una vida digna con seguridad, con opciones con paz. No pedía agradecimiento, solo respeto. Pero en algún punto dejaste de valorar lo que te daba y empezaste a exigirlo. Dejaste de verme como madre y empezaste a tratarme como una cuenta bancaria. «Mamá, por favor», susurró temblando. «Lo siento». No respondí. Lo sientes porque tienes miedo, no porque comprendas de verdad lo que habéis hecho mal. David, incómodo, tiró del brazo de Oilia. «Vamos. Esto ya está decidido». Pero ella se soltó. «No, espera», dijo mirándome con unos ojos que hacía años no mostraban esa fragilidad. «Mamá, dime qué necesitas. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?» La miré de verdad, no como madre dolida, sino como mujer, que por fin se permitía ver con claridad. Tenía 35 años. Estaba de rodillas emocionalmente frente a la misma puerta que había cerrado tantas veces con su indiferencia. «Quiero que aprendas quién eres sin depender de mi dinero», le dije con voz serena. «Quiero que entiendas lo que es una relación sin cálculo ni intereses. Que aprendas que el amor no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se ofrece, sin esperar nada que Kikatan a cambio. Y si lo hago, si cambio,
¿Me perdonarás? Podríamos volver a hasta empezar. Negué despacio con la cabeza. Oilia, no vendo el negocio para castigarte. Lo vendo para liberarme. Tengo 67 años. Y por primera vez quiero vivir sin arrastrar las responsabilidades de los demás. Quiero saber cómo se siente una vida sin esa carga constante de decepción. Retrocedí. Empecé a cerrar la puerta. «Mamá, espera», gritó con desesperación. «Te quiero. De verdad que te quiero». Me detuve. Una mano en el pomo. «Yo también te quiero, Oilia. Y por eso, precisamente por eso, hago esto». Cerré la puerta sin violencia. Durante 10 minutos escuché sus sollozos atravesando el porche. Y después el silencio. La venta se firmaría en 2 semanas. Y esta vez no habría marcha atrás. 3 meses después de cerrar la venta, me encontraba en el porche de mi nueva casa, contemplando cómo el sol poniente bañaba el lago en reflejos dorados y rosados. Era una vivienda más modesta que la anterior, sí, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que me pertenecía de verdad. No arrastraba el eco de expectativas rotas ni de promesas que nunca se cumplieron. Las habitaciones no guardaban decepciones ni reproches, solo silencio y paz. La mudanza contra todo pronóstico resultó sencilla. 3 décadas de papeles, contratos y cartas quedaron archivadas y selladas sin nostalgia. Solo conservé lo esencial, unas cuantas fotos, los libros preferidos de Harold y la colcha que mi madre cosió cuando nació Oilia. La cabaña ya estaba amueblada, algo que agradecí profundamente. No tenía ningún interés en llevar conmigo los muebles del pasado. Los antiguos propietarios habían dejado piezas modestas pero acogedoras y un jardín en estado salvaje que pedía su atención. Nunca antes había tenido tiempo para cuidar plantas, pero ahora el tiempo era lo único que me sobraba. Hacía ya 6 semanas que Oilia no llamaba. Su silencio era una herida sorda, pero también una revelación. Durante años medí mi valía según sus visitas, sus mensajes, sus exigencias. Ahora estaba aprendiendo a medirme por mi propia serenidad. La venta del negocio me había dejado una más que generosa tranquilidad económica suficiente para vivir sin depender ni complacer a nadie. Creé un fondo educativo exclusivo para mis nietos. El dinero les sería entregado directamente al cumplir los 18 sin filtros ni control de sus padres. Así aseguraba sus oportunidades sin alimentar la codicia de los mayores. También saldé en silencio la hipoteca de la casa de Oilia y David. No fue un obsequio. Fue un cierre, un punto final. Una forma elegante y definitiva de dejar claro que ese era el último acto económico que haría por ellos. Ahora eran dueños de su casa, libres de deudas, pero también sabían que no volverían a recibir ni un céntimo más. No había marcha atrás. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Miré la pantalla. Era Susan, mi vecina del otro lado del lago. En el último mes habíamos forjado una amistad inesperada compartiendo paseos al amanecer y copas de vino al anochecer. «Colin, ¿tienes planes para cenar mañana? Mi hijo y mi nuera vienen de visita y me haría mucha ilusión que los conocieras». «Me encantaría», respondí sin pensarlo. Y me sorprendió darme cuenta de que hablaba con sinceridad. La relación de Susan con sus hijos tenía una calidez y naturalidad que la mía jamás había rozado. No se cimentaba en la culpa ni en el deber, sino en un afecto auténtico, transparente, elegido. Colgué y me serví una copa de vino antes de salir al embarcadero. El lago estaba en calma, reflejando los últimos tonos dorados del atardecer. Una hilera de patitos cruzaba el agua siguiendo a su madre con una precisión conmovedora. Entonces sonó el móvil.
Durante un instante mi corazón se encogió. Pensé que tal vez sería Oilia. Pero no. Era Margaret, mi abogada. Solo quería informarte, decía el mensaje. La empresa de jardinería de David se ha declarado en bancarrota. Oilia está intentando conseguir trabajo como auxiliar en la escuela primaria. ¿Cómo te encuentras? Me quedé mirando esas palabras en la pantalla durante varios minutos en silencio. Al final contesté: «Estoy bien. Gracias por decírmelo». Sentí una punzada de compasión, pero ni rastro de culpa. Ya no. Eran adultos los dos. Habían hecho elecciones y ahora por fin enfrentaban las consecuencias como cualquier otro. Desde el agua se oyó el chillido desgarrador de un somormujo. Nunca se había escuchado ese sonido antes de mudarme aquí. Igual que tantas otras cosas, había pasado la mayor parte de mi vida ocupándome de todo el mundo, menos de mí. Mañana comenzaba un curso de cerámica en el centro cultural. Y la semana siguiente me apuntaría a un club de lectura que me hacía ilusión desde hacía tiempo. Eran cosas pequeñas, sí, pero eran mías. Elegidas por mí, no impuestas por nadie, ni nacidas de la urgencia ajena. Lo más desconcertante de esta etapa era esa sensación de ligereza. Después de años cargando con los fracasos ajenos, los dramas familiares, los sobresaltos económicos, me sentía por fin liviana. Durante tanto tiempo confundí esa carga con el amor. Pensaba que querer a alguien implicaba asumir su caos como propio. ¡Qué equivocada estaba! Esa permisividad nos había desgastado a todos. Ahora aprendía poco a poco que el amor real a veces exige poner límites. Decir no incluso cuando duele. Dejar espacio para que el otro tropiece y se levante por sí solo. Alejarse para que descubra su fuerza. Pasaron 6 meses. Y entonces una carta. No un mensaje de texto ni una llamada apurada. Una carta escrita a mano con sobresello y una letra distinta, más serena, más templada. Era de Oilia, pero no era la misma de antes. «Querida mamá», empezaba. «Llevo mucho tiempo queriendo escribirte, pero no sabía por dónde empezar. Durante meses deseé que volvieras, que todo regresara como era antes. Pero ahora sé que aquel antes no era bueno para ninguna de las dos». Dejé la carta sobre la mesa y contuve el aliento antes de continuar. «David y yo estamos en trámites de divorcio. Imagino que ya habrás oído rumores sobre la quiebra, sobre que dejé mi trabajo en el colegio. Este año ha sido un infierno, pero también ha sido el más revelador. He tenido que descubrir quién soy sin tu respaldo económico, sin esa red invisible que siempre evitaba mi caída. He aprendido a sostenerme sola. No escribo para pedirte nada. Te escribo para decirte que lo siento. Siento haber dado por hecho tu presencia. Siento haberte tratado como una obligación, como un deber familiar, y no como una mujer de carne, hueso y corazón. Siento todos los años que desperdicié enfadada contigo por errores que en el fondo no te pertenecían. Ahora entiendo por qué decidiste vender el negocio. No fue un castigo. Fue tu forma de liberarnos a ambas. Ojalá lo hubiera comprendido antes. No te pido perdón. No es eso. Solo quería que supieras que por fin comprendo el mensaje que intentabas hacerme llegar. La familia no es una transacción. No se basa en lo que das ni en lo que recibes. La verdadera familia se construye desde la presencia, la escucha, el cuidado sin condiciones. Desde el amor por lo que uno es, no por lo que puede ofrecer. Deseo que seas feliz, mamá. Deseo de corazón que hayas hallado la calma que tanto necesitabas. Te la ganaste con creces. Con cariño, Oilia. P.D. Aún conservo aquella flor de plástico. Está justo en el alféizar de la cocina. Cada vez que la miro veo tu rostro aquel día.
Recuerdo el instante exacto en el que supe que te había roto el alma. Siento haber tardado tanto en intentar recomponerla. Me quedé en el porche largo rato, tras leer esa carta, dejando que el sol se hundiera sobre el horizonte del agua. Después entré en casa y me senté a escribir una respuesta. Querida Oilia, comencé. Gracias por tus palabras. Tienen más peso del que imaginas. Pero no las envié aquel día, ni al siguiente. Hay heridas que deben cerrarse por completo antes de volver a tocarlas sin que sangren de nuevo. Algunas relaciones necesitan respirar antes de intentar reconstruirse desde la sinceridad y no desde la obligación. Tal vez algún día sepamos reencontrarnos desde otro lugar, pero de momento me bastaba con esto, con mi libertad, libre de culpas, libre de chantajes emocionales, libre de ese agotador empeño de comprar el cariño que siempre debió nacer del corazón. Tenía 67 años, y por primera vez en décadas estaba viviendo mi vida, a mi manera, y era suficiente. Ahora tengo curiosidad. Vosotros que escucháis mi historia, ¿qué haríais si fuerais yo? ¿Os ha pasado algo parecido? Dejad vuestros comentarios más abajo. Y mientras tanto, os dejo en la pantalla final 2 historias que el canal adora y que, os lo aseguro, no os dejarán indiferentes. Gracias de corazón por llegar hasta aquí.